Bienvenidos a este primer episodio de este programa que se llama Sentencia. El objetivo de este programa es que ustedes puedan conocer un poquito de sentencias relevantes tanto de la Corte, de la Suprema Corte de México, de la Corte Interamericana, de las Cortes Europeas, así como de la Corte Suprema de Estados Unidos. La intención es que ustedes puedan conocer algunas sentencias relevantes y obviamente que pueda enriquecer para todos esta charla, estos comentarios, y pues obviamente colgaremos en el propio video los números de sentencia y si podemos agregar la liga para que ustedes puedan ingresar a ella y tomen sus conclusiones. Empezaré el día de hoy en este episodio con una sentencia que emitió, se trata del derecho a la educación. El derecho a la educación pues obviamente es muy grande, viene desde la necesidad que tienen todos los ciudadanos para tener y accesar a este derecho, la obligación del Estado que tiene para poder administrar esta educación que sea de calidad y obviamente no solamente que haya maestros, sino que estén las instalaciones, que se pueda tomar clases de una manera digna, que se puedan tener las condiciones para que todos los niños, niñas y adolescentes puedan obtener este derecho consagrado en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También quiero decirles que la sentencia deviene en la particularidad de la gratuidad. ¿Y por qué la gratuidad? Porque en el 2019 se reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se agregó este concepto de la gratuidad para las escuelas, para la educación media superior. Y nosotros tendremos que definir pues qué es la educación media superior. Bueno, todos sabemos que cuando somos niños vamos a la educación elemental, a la primaria, vamos creciendo y llegamos a la secundaria y posteriormente al bachillerato. Una vez que cursamos estos tres, niveles de educación, vamos a llegar a la escuela superior. Y la escuela superior, llámese universidades, licenciaturas, ingenierías, las universidades autónomas. Y este principio de gratuidad se encuentra establecido en la Constitución a partir del 2019. Este concepto debe garantizar por parte del Estado que la educación superior sea gratuita. Y esto ha sido un tema complicado porque es una cuestión de presupuesto. Todos nosotros creemos o debemos conocer que muchos de los derechos que se tienen en la Constitución no se han llevado a cabo por falta de dinero. Y nosotros tenemos que entender que la Constitución, al momento que se encuentra establecido, es una opinión mía, se encuentra establecido este derecho en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos debemos de exigirlo y debemos hacer cumplir este derecho porque ya es un derecho reconocido en la norma fundamental, en la Constitución, que es nuestra ley suprema. Así tenemos ya establecido un sistema de jerarquía normativa y pues esto no es más que cuál es la norma primaria, en este caso la Constitución, y de ella emanan las diversas legislaciones, que pueden ser normas generales, normas federales, constituciones locales de cada uno de los estados de México y también los reglamentos, las normas de seguridad, las normas de las NOMS, que así se les denomina. Entonces todo este sistema normativo, normas, leyes, tienen esta jerarquización y si bien en la Constitución se tiene que hacer respetar. Ahora bien, ¿dónde tendríamos que hacer valer nuestro derecho? La sentencia establece o las sentencias establecen diversos casos que han sucedido. Uno muy interesante pues son los de Oaxaca. En el estado de Oaxaca se presentaron varias demandas de amparo en donde los estudiantes habían pagado, los estudiantes anexaron como prueba sus vouchers, los estudiantes anexaron como prueba la cuota que les hace rectoría y la propia facultad en ese entonces era la facultad de contaduría, si no mal recuerdo. Y el juez de distrito
¿Y por qué un juez de distrito? Porque este juez es el que va a resolver los derechos fundamentales, los derechos humanos que se encuentran en la Constitución. No puede ir ante un juez local porque esa no es su competencia, pero un juez de distrito que revisa, que resuelve derechos humanos, es el competente para poder darle o no la razón al estudiante. Otro de esos derechos que se encontraban en ese asunto de Oaxaca es el derecho a la no discriminación, porque quien acudía al amparo, pues eso es otro tema, a la vía a través de la cual acudieron estos estudiantes, pues es la vía de amparo indirecto, el juicio instancial, en donde los estudiantes pedían que aparte pues, eran autodenominados como indígenas, ellos se autodescribían como indígenas y pues acudían ante el juez de distrito para poder tratar de hacer valer este derecho de gratuidad. ¿Qué hace el juez de distrito? En ese momento el juez de distrito niega la razón a los estudiantes y dice que pues es una cuestión presupuestaria y aparte pues no se podía determinar, tendría que probar esta persona indígena que era indígena. Entonces, ¿cuál es el medio por el cual el quejoso acudió a la protección federal? Pues presenta su inconformidad, su recurso de revisión y el tribunal colegiado de aquella entidad de Oaxaca resuelve y le da la razón. Le dice, no es necesario que cualquier persona que se autodescribe, que se autodenomina indígena, tenga que acreditar nada, porque es una autodescripción. No existe una prueba en contrario sobre eso, sino yo vengo y digo que soy de esta población, de este grupo, entonces se me tendría que reconocer ese derecho. Ahora, dice el colegiado y el tribunal colegiado señala que si bien en la Constitución se encuentra establecido este derecho de gratuidad desde el 2019 y el amparo era el 2021 y dice pues es tiempo suficiente para que el Estado de Oaxaca haga lo que tenga que hacer, pero le garantice que no se le cobren sus cuotas y que Rectoría y la facultad le regresen el dinero que ya había pagado este estudiante. Hasta ahí suena muy bonito, suena una sentencia, pues dices, qué bien que el tribunal colegiado haya enmendado la plana del juez de distrito, qué mal el juez de distrito por no haber entendido qué es la autoadscripción a un grupo étnico y también qué mal el juez de distrito que no le haya dado o concedido la razón en cuanto a la gratuidad y tener que irse a la revisión. Pero estas sentencias todavía no son definitivas porque hasta ahí llega ante el tribunal colegiado en aquel estado de Oaxaca. Pero ¿qué pasa en San Luis Potosí? En San Luis Potosí también acuden los estudiantes y dicen, yo vengo ante el juez de distrito porque la Universidad de San Luis Potosí me está cobrando mi colegiatura y yo debo ser amparado bajo esta gratuidad. ¿Qué dice el juez de distrito? Bueno, unos le conceden la razón bajo estos argumentos, otros le dicen que no porque tenía que forzosamente pasar a una ley secundaria y esta ley secundaria la Constitución lo establecía para que se pudiera primero generar un presupuesto y este presupuesto se pudiera autorizar y esa lana pudiera dársele a los estudiantes. Entonces, como no había sucedido eso, no había una ley secundaria, solamente la Constitución decía que se tenía que hacer, pero todavía el legislador local, o sea, la Cámara de Diputados de San Luis Potosí no había hecho su chamba. Entonces, pues que hasta que esto sucediera en esta ley secundaria y hasta que tuviera el dinero, digamos que presupuesto para poder hacer valer este derecho de la gratuidad de educación gratuita para los estudiantes de las escuelas superiores, hasta que eso no sucediera, no se le podría conceder al estudiante. Y entonces los tribunales de San Luis Potosí le niegan y unos también le conceden, porque obviamente como son varios asuntos, no solamente es de una sola persona, no es solamente un estudiante, pues se van a controversia. ¿Y qué pasa? Que se van a una controversia de criterios. Esta controversia de criterios, porque
un tribunal dice una cosa, el otro tribunal está encontrado con este criterio, uno dice que pues hay que darle la gratuidad porque viene la Constitución, y el otro tribunal dice que no, hasta que esté la ley secundaria, y la ley secundaria que está aprobado con un presupuesto, y que el legislador local del propio estado haya hecho su chamba, y entonces pues estos dos criterios digamos que se encontraban, y a quien le toca resolver este parangón, esta problemática, este asunto, es al Pleno Regional en Materia Administrativa de la región Centro-Norte, en donde los tribunales contendientes, o sea, el Tribunal Colegiado de Circuito, y acepta, digamos que esta controversia, este planteamiento sobre dos criterios contendientes para ver cuál criterio es el que tenía que prevalecer sobre la gratuidad o sobre la ley secundaria para poder después darle la gratuidad o conceder la gratuidad. Y bueno, empieza el tribunal que resuelve la controversia, el pleno del circuito, y emite su sentencia, la cual a mí no me gusta, porque se me hace que no es acorde a lo que debería de tener la sentencia, por respetando los derechos humanos de las personas. Y dice, bueno, se va a una tesis vieja y se va a unos estudios de la Corte viejos. Ya había pasado, ya está superada la parte sobre el derecho, que la educación es laica, debe ser gratuita, deben estar las condiciones, digamos que todo eso ya está más que previsto, ya está más que acordado, ya está más que visto, ya todos están de acuerdo con que eso tiene que garantizarse. Aquí el punto es, ¿en qué momento la Constitución me dice que es obligatoria para todos los estados y en qué momento puede ser exigible? El propio pleno del circuito dice que como la Constitución no establecía, digamos que una vigencia inmediata, lo cual para mí no es cierto, porque pues al día siguiente surte efectos en el caso de la gratuidad, pero dice, se establece también en la Constitución en donde será gradual y será proporcional a un presupuesto, es decir, que la propia Constitución dice que sí va a ser gratuita, pero también atendiendo a un cambio paulatino, gradual, y esto se va a ir implementando poco a poco. Esa es la parte que sí es constitucional, viene en el artículo 3, establece esta parte sobre que tendría que durar un tiempo para que se pueda establecer de qué manera, y presupuestalmente hablando, de qué manera se va a garantizar esta educación gratuita. Entonces, lo que establece el Pleno dice, bueno, me voy a ir como ejemplo a la ley, a la reforma sobre la prisión preventiva oficiosa, y me dice, yo no puedo aplicar la prisión preventiva oficiosa hasta que yo tenga determinado la ley secundaria. Yo no la puedo aplicar porque la ley secundaria tiene que estar establecida, y hasta que esté la ley secundaria, entonces yo la podía aplicar. Entonces, como esto ya lo resolvió la Corte y lo dijo que es de esta manera, entonces yo no puedo hacer nada hasta que esté la ley secundaria. Yo considero que no estamos en una cuestión de prisión preventiva oficiosa, es una materia distinta, no podemos estar siendo análogos o siendo similares a una cuestión de derecho penal, la cual tiene que ser interpretación estricta, porque obviamente es un tema complejo, obviamente puede haber problemas por la interpretación de las normas, por eso la materia penal siempre se ha establecido que debe estar estrictamente apegada a la ley, porque si hay una duda, entonces la duda absuelve. Entonces, esta interpretación que hace de manera análogo al caso de prisión preventiva oficiosa, para mí en lo particular considero que es errónea, porque entonces estamos en un problema que no va a tener una solución rápida, porque la Constitución me concede la gratuidad, pero dentro también de ese mismo párrafo dice que va a ser gradual, va a ser proporcional y tengo que esperar la ley secundaria. Pero pues la Constitución la reforma es del 2019 y ahorita estamos a 3 de septiembre del 2024. Entonces ya pasaron años suficientes para que las legislaturas de los estados pudieran realizar estas adecuaciones. Si un juez de distrito no los obliga, entonces ¿quién los va a obligar? Y aquí sí creo que es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque uno de esos asuntos, uno de los tribunales colegiados lo quiso mandar a la Corte para que realizara su facultad de atracción. La Suprema Corte de Justicia de la Nación puede decir qué asunto atrae y resuelve,
qué asunto considera que es de relevancia, qué asunto considera que es de trascendencia, pero si se quieren hacer, entonces no resuelve ningún asunto. Y esto fue lo que pasó en este caso. La Corte regresó el asunto a un tribunal colegiado y no quiso resolver de fondo. ¿Por qué es tan importante que la Corte lo pueda resolver? Porque una vez que trae esa facultad de atracción, pues la Corte va a resolver y va a dejar un precedente, y este precedente tiene que seguirse para todas las legislaturas de los estados, para todos los juzgados de distrito, en donde ya vamos a tener, digamos que de una manera precisa, qué y en qué tiempo tiene que garantizarse la gratuidad. Ustedes díganme, ¿están de acuerdo con que la Corte haya hecho eso de esta manera? ¿Ustedes estarían de acuerdo con que la Corte haya bateado ese asunto? Estamos hablando de temas que son polémicos porque estamos hablando de mucho dinero, mucha lana del presupuesto. Y entonces, ¿qué pasaría si la Corte lo trae y dice, no, bueno, pues, oye, ya van 5 años a partir de la reforma, hay que garantizar el derecho a la gratuidad, viene la reforma, viene la Constitución, sí, no se estableció un tiempo delimitado, determinado, puntual, preciso, pues no viene, no está, pero creo que ¿cuál sería el tiempo razonable para que pudiéramos ajustar el Estado mexicano este presupuesto? Y si no, caso contrario, pues estamos donde estamos, que van a estar los estudiantes amparándose, van a estar los ciudadanos, todos los que se sienten agraviados de que están pagando sus cuotas, pues van a estar amparándose, y los jueces de distrito de todo el país van a estar resolviendo lo que quieran, como consideren. ¿Por qué? Porque si bien un pleno ya resolvió como un antecedente, pero pues ese pleno regional en materia administrativa, región centro-norte, pues le comprende a su pleno. Pero si hay otro pleno en otro pleno regional del país que opine otra cosa, o que ni siquiera quiera pronunciarse, pues entonces vamos a tener todavía sentencias que no van a ser obligatorias, vamos a tener solamente precedentes, pero este precedente lo puedo tomar o no porque no estoy en el pleno hasta que le llegue a la Corte, y que la Corte tendría que estar resolviendo una controversia o una contradicción de criterios de estos plenos. Pero como no ha sucedido, estamos el 3 de septiembre del 24, entonces creo que va a ser un poco difícil para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y más que ahorita tenemos un paro, quiera realizar esta facultad de atracción por cualquier asunto de esta naturaleza. Aquí en Nuevo León tenemos amparos indirectos en donde los estudiantes están exigiendo este derecho a la gratuidad, pero los jueces de distrito tampoco se han pronunciado. Septiembre del 2024, así es, así ha sido, y espero que no siga siendo. No sé si ustedes tengan alguna sentencia, algún tema, algo que ustedes quieran que yo les pueda realizar un pequeño, pues, charla. Esto no es precisamente que un estudio muy técnico, porque lo que yo quiero es que haya una divulgación del derecho. Es importante que todos conozcamos, bueno, todos los que nos apasiona el derecho, y estos temas son indispensables para poder enriquecer nuestro acervo y poder tener otro tipo de criterios. Yo en lo particular considero que el derecho a la gratuidad está en la Constitución desde el 2019, ya han pasado más de 4 años, creo que ahorita en el 2024 es necesario que se pronuncie la Corte garantizando este derecho, porque si no lo garantiza la Corte, entonces ¿quién más lo va a garantizar? Vamos a estar valiendo madre con criterios encontrados que son solamente presupuestales. Y entiendo que es una cuestión de presupuesto, para que los presupuestos se autoricen por los estados, pues claro que hay que pasar por algo más. Pero como siempre ha sido el derecho, y yo soy un convencido de esa parte, que el derecho se tiene que medir de manera individual. El derecho se conquista de manera individual, y todas las interpretaciones que sean del Estado, para el Estado, cuidando el presupuesto del Estado, no es un derecho como una resolución individual del derecho, de esa conquista de derecho. Sería solamente una resolución consecuencialista, una resolución que me permitiría tomar otras decisiones, porque a lo mejor el sistema de salud necesita más dinero, porque a lo mejor no estamos en guerra y necesitamos el dinero para armas, porque a lo mejor estamos en otra situación, pero eso ya no es derecho. Digamos que eso es dar según el momento histórico, según una causa distinta a lo que es el derecho. Ese es mi sentir, esa es mi opinión. Claro, yo no soy estadista, por lo pronto, y considero que eso debiese ser. Ustedes díganme si seguimos platicando de un tema, en este caso fue esta gratuidad sobre la educación, que se tiene que responsabilizar, tiene que ser laica, el Estado tiene que garantizarla, sí o sí va a suceder, el punto es cuándo. Muchas gracias por tu atención, escribe, comenta y estoy a tus órdenes. Hasta pronto.